Buenas noches, mi nombre es Luciana Acuña Pellegrino. Buenas noches, mi nombre es Tamara Rodríguez. Y en el día de hoy vamos a presentar para nuestro trabajo integrador de la materia Psicología Social todo lo que tiene que ver con género. Vamos a empezar a presentar diferentes diapositivas. Para definir el género, vamos a mencionar que es un conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Esto tiene que ver también con los atributos y el valor que cada sociedad le pone a lo que implica ser mujer y ser hombre, y qué rol y qué característica tiene que tener cada uno de estos roles. Además, este concepto es un concepto que tiene aproximadamente 500 años de historia, es decir, es un concepto nuevo dentro de la historia de nuestras sociedades. También vamos a mencionar la escena familiar, en donde antes la familia estaba instituida de manera tradicional, teniendo una escena asimétrica, patriarcal, teniendo diferentes variaciones a lo largo de la historia y nuevas formas, llegando al día de hoy, en donde contamos con un montón de diversas familias. Respecto de lo que mencionábamos antes de familia, podemos también retomar un concepto de Pichon Rivière que habla de la familia como grupo primario y como un grupo que es un conjunto que es restringido de personas y que comparten diferentes espacios temporales y que a la vez cada miembro de este grupo tiene un rol definido. A lo largo de la historia también contamos con violencias atribuidas del hombre hacia la mujer. Entre ellas encontramos muchos tipos de violencias, entre ellas la violencia simbólica, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencias de todo tipo. Antiguamente se mencionaba que la violencia hacia las mujeres y actualmente se habla de derechos humanos de las mujeres. Y a partir de esto, de mencionar que las mujeres actualmente poseemos derechos, también implica que si bien históricamente teníamos un rol dentro de la sociedad y dentro de la familia, hablar de derechos ahora nos posiciona en otro lugar, bien como sociedad todavía nos sigue faltando y tenemos que seguir modificando y seguir evolucionando, pero el derecho implica que la mujer pueda posicionarse en otro lugar, pueda tomar otras decisiones, pueda asumir otros roles y pueda tener la posibilidad de poder elegir, porque en libertad, porque si no se está vulnerando un derecho. Exacto. Bueno, entre estas violencias antes mencionadas, como les decía, encontramos la violencia psicológica, en donde el hombre desde su rol de poder mantiene vulnerable a la mujer, quizás haciéndole creer que es menos, manipulándola en diversas situaciones. También la violencia financiera o económica, en donde la mujer no podía o no puede, en muchos casos, hacer uso de sus ganancias, siendo el hombre el que maneja estos ingresos. También antiguamente, y quizás también en la actualidad, en algunos casos, la violencia alimentaria, en donde el hombre era el que tenía derecho a alimentarse primero que la mujer, siendo muchas veces que la mujer quedaba sin comer para poder hacer que los hijos hombres y tanto el esposo de las familias tradicionales puedan alimentarse porque eran los que salían a trabajar. Y la mujer muchas veces quedaba sin un plato de comida. Esto también es una situación de máxima violencia. También Sí, y esto refleja mucho lo que veníamos hablando de la relación asimétrica que históricamente se daba en función de lo que eran las familias. Exacto. Bueno, también ¿Vas a podemos mencionar la violencia simbólica, no, Lu? Sí, también querés decir la voz. Vale.
la violencia simbólica tiene que ver con, eh, con un dominador y cómo ese dominador, que en el caso de lo que venimos hablando sería el hombre, manipula y ejerce violencia en cuanto a discriminación, en cuanto a segregación respecto de un dominado, de una persona más débil o de una persona inferior, que en este caso sería la mujer. Lamentablemente también nos queda decir que si bien esto históricamente se viene dando, actualmente también siguen habiendo casos de violencia, y fue algo que no se pudo erradicar a pesar de los cambios históricos y de la evolución que fue dando la cultura y la sociedad, en el caso nuestro argentino. Pero lamentablemente es algo que todavía nos sigue dando vueltas y que es complejo de poder sacar de lo que tiene que ver con el vínculo entre el hombre y la mujer cuando son vínculos patológicos o tóxicos respecto de esto. También podemos mencionar que estas violencias no suelen darse por separado, sino que a través de ese hombre manipulador podemos encontrar diversas violencias y que pueden darse todas juntas. Es decir, el hombre puede vulnerar a la mujer de manera psicológica, también financiera, violencia corporal, verbal, alimentaria y simbólica. Pueden darse generalmente todas a la vez, en donde la mujer normaliza estas violencias a través de lo largo de la historia, no pudiendo salir de lo que es ese sí, ese círculo o esa situación. Exacto. Y termina naturalizando estas problemáticas o termina naturalizando el no poder de ella que le hace creer el otro, hasta que después, exacto, en algún momento o en algunos casos que pueden salir, se dan cuenta que realmente la perspectiva era otra y que tenían otras perspectivas en cuanto a la vida y en cuanto a un futuro. Generalmente también por la sororidad de otras mujeres pueden tener ese despertar y poder salir, pero bueno, son cada vez más, y acá también lo mencionamos, las mujeres asesinadas, los femicidios y los genocidios feministas que se dan solamente por el hecho de ser mujeres, de provocar, por la vestimenta, cosa que se ha naturalizado durante muchos años, que la mujer no podía vestirse de determinada manera porque provocaba al violador o al asesino, cosa que es totalmente, habría que seguir erradicándolo como seguimos luchando, poniéndola en lugar de objeto o cosificándola. Mucho el concepto de sororidad vino en función de también todo este movimiento feminista y de este movimiento de femicidio que lamentablemente nos toca transitar. Si bien es un fenómeno o una circunstancia que se está dando a nivel mundial, acá en Argentina también se da con mucha profundidad y cada vez son más las mujeres que terminan asesinadas por el hecho de ser mujer. Justamente estábamos charlando sobre lo mismo, que somos compañeras y mujeres, que tenemos, más que nada acá en Buenos Aires, en lo que es la Argentina, tenemos que mandar ubicaciones a nuestras amigas, vivimos asustadas, no podemos salir a la calle con la tranquilidad que quizás se sale en otros países, o quizás en lugares en donde esto no ocurre tan regularmente. Sin embargo, cada vez se sigue normalizando más el hecho de los asesinatos a mujeres. Sin ir más lejos, hay cada vez más casos y cada vez casos más cercanos, quizás a nuestros barrios, a nuestras sociedades, a nuestro entorno, en donde cada vez se normaliza más el hecho de que haya femicidios, y por eso también que mencionamos el genocidio. Sí. Y bueno, mencionábamos esto, de que quisiéramos salir a la calle en horarios nocturnos y poder estar tranquilas, como pueden estarlo los hombres, y sinceramente no podemos sin estar acompañadas de amigos, familiares, parejas, ya que el miedo y el pánico a que nos suceda algo cada vez es más grande, ya que estos asesinatos ocurren solamente por el simple hecho de ser mujeres y de considerarnos vulnerables o débiles ante el hombre. Sí, y ponernos en un lugar de que el hombre tiene derechos sobre nosotras y tiene una posesión, o sea, es la mujer y
y es mía automáticamente. Digo, hay como una cuestión hasta de propiedad respecto del vínculo. Y esto que decía Lu de la impotencia o de la incertidumbre que uno tiene de salir a la calle en horarios nocturnos y tener la sensación de que no sabe si va a volver. Digo, es terrible también desde nuestro lugar tener que vivir o tener que convivir con esa sensación y con esa impotencia, porque uno no puede hacer nada más que cuidarse, que enviar una ubicación, que preguntar si las amigas llegaron. También el hecho de saber a dónde uno va. Digo, estamos buscando todo el tiempo lugares para ir, donde haya gente, horarios que no sean tan de noche para no volver tan tarde. Y respecto a lo que estábamos mencionando del feminismo y de la solidaridad entre las mujeres, también podemos mencionar como conquistas o como cosas importantes el tema de las marchas de Ni Una Menos, el tema del paro internacional de mujeres, que también tiene que ver con seguir conquistando derechos y conseguir poniéndonos en un lugar de prioridad y de predominio, y mostrar que las mujeres podemos con un montón de cuestiones que estaban estipuladas que no sean así. Es decir, hasta que no sea una aventura salir de trabajar o de la facultad y llegar sanas y salvas a casa. También podemos encontrar en cuanto a los hombres, diferente a las mujeres, en que tienen el sufrimiento de una manera en donde lo perciben, no pueden percibir su propio sufrimiento, es decir, como que también está estereotipado que el hombre no puede tener emociones o llorar y meterse para adentro, ¿no? Esto también se ve diferenciado en cuanto a las mujeres, en donde al poder tener formas de amistad y vincularidad y de sororidad diferentes a la del hombre, pueden encontrar un apoyo y una contención diferentes a lo que por ahí el hombre puede encontrar por el solo hecho de ser hombre, es decir, el hombre no llora. A lo largo de la historia esto está instituido, de que el hombre no puede llorar, emocionarse o ser sensible, porque puede llegar a ser discriminado, mismo hasta entre ellos mismos, ¿no? Y bueno, también esta revolución, digamos, que estamos atravesando, en donde la libertad de género debería ser lo más normal, también habría que poder continuar también con esa lucha. Lo mismo lo que se da en las infancias, el tema del género, el tema de los colores, el tema de dejar de estereotipar colores como el rosa, el celeste, qué colores son de nena, qué colores son de varón. Es una lucha continua y también esto viene arraigado desde casa, desde las familias tradicionales o no. Muchas veces esto viene como en los niños incorporado desde el vamos. Y desde las instituciones se está trabajando, más que nada desde el jardín de infantes y a través de la ley de ESI, mencionando que el género puede ser diverso y que los colores no condicionan la identidad de género. Hombres y mujeres tenemos nuestras propias historias evolutivas, entrelazadas y aún así diferenciadas. También vamos a encontrar diferentes conceptos, como por ejemplo la perspectiva de género, que es una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan por determinación biológica y por diferencias culturales asignadas a los seres humanos, que es lo que mencionábamos más adelante definiendo la palabra género. Y estos también son conceptos que fueron cambiando y que fueron apareciendo en función también de los cambios a nivel social que hubo. En un primer momento todo esto de género no estaba tan separado y tan aceptado desde la perspectiva de género, de la identidad, como tenemos acá en la placa esta, que habla de una conceptualización de la identidad y de comportamientos, y que la identidad de género e identidad sexual es una manifestación que tiene que ver de índole personal del propio género. Exacto.
Es por eso que cada sujeto puede tener diferentes elecciones de género determinadas por gustos, intereses o simplemente por lo que sientan al nacer. La diversidad de género, de personas que se expresan de distintas formas en relación a su identidad sexual y de género, va a definirse por esto mismo que mencionábamos antes, por lo que la persona sienta, por sus gustos, por sus intereses, también puede variar, y es muy diverso el campo de género, digamos. Sí, y en función de lo que veníamos hablando y de la diapositiva anterior, también podemos mencionar que esta diversidad de género, que estos cambios con lo que tiene que ver con la diversidad y con las elecciones, también pueden generar estereotipos que tienen que ver o están asociados a las representaciones sociales que uno tiene en función de lo que implica, como hablábamos en un principio, el ser mujer o el ser hombre. Está estereotipado que si sos hombre te tienen que gustar las mujeres, y si sos mujer te tienen que gustar los hombres, y a su vez esto también genera mecanismos de segregación o de expulsión, digo, dentro de un grupo, sea de amigos, sea de familia, estas diferencias se profundizan un montón, los grupos en general, tanto las familias como grupos de índole recreativo o de amistad o de trabajo, también generan estos mecanismos de segregación o de expulsión en función de ciertas características que ellos tienen. Digo, los grupos en general son bastante resistentes a los cambios, por eso también cuesta tanto a nivel social que estos cambios realmente emerjan y se puedan profundizar y que realmente uno naturalice que estos cambios forman parte de una construcción y de un crecimiento de la sociedad. Esto deviene mucho de lo que plantea Pichon Rivière, que tiene que ver con la psicología social y con la psicología de los grupos, y cómo el sujeto construye y aprende y piensa en función de un otro, y que tiene que ver específicamente con lo social y con los grupos. Bueno. Y acá un poco, bueno, volvemos a mencionar esto de representaciones sociales, respecto de la sexualidad y del género. Acá en las diferentes placas también se pueden ver. Y ahora ya pasamos al concepto propiamente de lo que tiene que ver con sexualidad, que nosotros tomamos en uno de los textos. Se hace mención a Freud y cómo desde la perspectiva del psicoanálisis se plantea el concepto de sexualidad, que tiene que ver con un ordenamiento, con una organización de lo masculino, de lo femenino. Después este concepto va cambiando igual, pero en un inicio tiene que ver con esto, y se plantean dos tiempos. El primero, que tiene que ver directamente con los cuidados que el adulto ejerce sobre el niño, y que si estos cuidados son de manera como muy personal o como muy íntima, pueden generar también una perversión precoz. Y después el segundo tiempo tiene que ver, está relacionado con lo genital y que está desarrollado en la etapa de la pubertad, que coincide con todo esto de lo que tiene que ver con la excitación, con el órgano propiamente, con lo que da placer, como que se empiezan a descubrir respecto de su sexualidad, y arranca en ese momento. Y también con lo que mencionabas, hablamos del cuerpo normalizador, en donde está relacionado con lo biológico y lo genital, es decir, en donde el género se identificaba simplemente por el género, la genitalidad con la cual nacíamos. Y todo lo que estaba por fuera de lo normal, entre comillas, se podía corregir con una intervención médica. Hoy por hoy la intersexualidad vino a poner en jaque este paradigma normalizador y cambiando un poco la mirada, ¿no? A través de lo largo de la historia. Además, mencionando el rol histórico de la mujer, me fue la plaquita, el rol histórico de la mujer fue cambiando también a través del largo de la historia. La mujer era excluida históricamente del mercado laboral, había que formarla para roles futuros,
como por ejemplo ama de casa, esposa, digamos, madres. Madre. No Sí. había, digamos, un trabajo libre para elegir. Debían saber valores morales como la obediencia, el pudor, la gentileza, el renunciamiento. Esto fue cambiando a lo largo de la historia. Sí, había una premisa como muy importante de instruir a la mujer para, como una cuestión de educarla, poniéndola en un lugar de sin conocimiento, sin capacidad. Del lado también de ponerla posicionarla desde la vulnerabilidad y desde el lado de la familia tradicional. Las mujeres antiguamente, y a veces puede verse en la actualidad en diversas sociedades, en donde las mujeres no podían o no pueden escribir, pintar, esculpir, componer música, crear arte. Aún, bueno, en países asiáticos esto puede verse, de a poco se va rompiendo con este paradigma también en otros países, y bueno, lo que sí podían era tener trabajos domésticos, trabajos rurales, trabajos no valorizados y hasta incluso trabajos no pagos, posicionando a la mujer nuevamente en este rol vulnerable, en donde no podían tener sus propios medios para poder insertarse en un mercado laboral amplio y tener propias elecciones de trabajo. Esto también puede verse, lo conversábamos también antes de comenzar a grabar, en cuanto a la maternidad. Hoy por hoy las maternidades se fueron extendiendo más allá de lo que es lo biológico en las mujeres, en donde tenemos una edad biológica para ser madres, pero esto se fue extendiendo gracias a la medicina, en cuanto a el poder congelar óvulos, el poder inseminarse, y que no sea ya el ser madre sustituido por el hecho de tener una familia. Ya la mujer no se realiza, no todas las mujeres se sienten realizadas al tener una familia, y no está tan instituido como lo eran en épocas antiguas. Sí. Bueno, sin más que agregar, finalizamos el parcial y agradecemos por la escucha. Muchas gracias. Muchas gracias.